¿Qué tal amigos? Bienvenidos a una emisión más de Ciudad Capital, aquí en CDMX Radio. Ya es 7 de agosto y tenemos bastante información. Les saluda Luis Velázquez. ¿Cómo estás, Alberto? ¿Qué tal, Luis? ¿Qué tal, amigos? Pues con un interesante programa. En esta vez les haremos una narrativa de cómo se desarrolló la comparecencia en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal del jefe delegacional en Tláhuac, Rigoberto Salgado, que como ustedes saben, pues está en el ojo del huracán por esta presunta asociación delictuosa que tiene o que tuvo con el cártel de Tláhuac y con el abatido líder de esa agrupación criminal, Felipe de Jesús Pérez Luna, alias El Ojos. Y pues a Rigo, la verdad, le fue muy mal. Rigo no fue amor esta vez en la Asamblea Legislativa, y de eso daremos detalles en una crónica que tenemos preparada para ustedes dentro de este programa. Y también como parte del mismo programa, pues tenemos una charla con Martí Batres. Él es el presidente del partido Morena en la Ciudad de México y suspirante a jefe de gobierno. Pues se muestra bajón en las encuestas, en el tercer lugar, por abajo de Claudia Sheinbaum y de Ricardo Monreal, y pues de eso hablamos con el presidente de Morena en la Ciudad de México. Esos son los detalles que tenemos para ustedes en este programa. Muy bien, vamos a una pausa y regresamos con Política en Ciudad Capital. Política. Ciudad Capital. Ya estamos en política, como les comentamos la semana pasada, la agenda fue Tláhuac, la agenda sigue siendo Tláhuac, pero esta vez porque Rigoberto Salgado, jefe delegacional en Tláhuac de Morena, decidió dar la cara, enfrentar a los legisladores, y tuvo ahí pues momentos muy complicados. Quizá el balance sea más negativo que positivo el haber ido a enfrentar a la Asamblea Legislativa, pero aquí les daremos los detalles, Alberto. Y como dices, para él el saldo fue negativo, no salió avante de esta comparecencia en donde pues todos los partidos, menos Morena obviamente, se le fueron encima, y el resultado pues fue que lo van a intentar destituir. Se instala la Comisión Jurisdiccional de la LDF para iniciarle el proceso de destitución porque sus respuestas no convencieron. La comparecencia inicia rodeada de expectativas en el Salón Eberto Castillo de la LDF, muchos periodistas, muchas cámaras y micrófonos, atentos a lo que decía el jefe delegacional en Tláhuac. Tuvo 20 minutos para hacer una exposición inicial de su administración, de que es honesto, de que no es corrupto, de que sigue una línea moral y ética pues intachable. Asegura que pues no se ha ausentado del gabinete de seguridad como se lo reprochan legisladores de otros partidos que le han dicho pues que se ha ausentado desde hace más de un año del gabinete de seguridad. También de sus vínculos con El Ojos. Dice que en julio del 2015, cuando supuestamente él facilitó una fiesta en la colonia Zapotitlán de Tláhuac para Felipe de Jesús Pérez Luna, él ni siquiera era delegado. Vamos a ese momento. Pública de la delegación, en coordinación con las dependencias competentes, de acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal. Acreditan este dicho la circunstancia de que en la sede delegacional hemos sesionado desde el inicio de la administración en más de 450 ocasiones en el Gabinete Delegacional de Seguridad Pública, mismo que está conformado por al menos 7 representantes del gobierno de la ciudad y 3 del gobierno delegacional.
Nunca hemos dejado de atender institucionalmente ni hemos abandonado estas reuniones o mesas de trabajo y de manera colegiada diversas instancias de gobierno en el ámbito de su competencia hemos tomado nota de diversas problemáticas, particularmente de hechos delictivos. Se ha llegado a mencionar en distintas notas periodísticas y en un punto de acuerdo aprobado por esta legislatura que el suscrito brindó las condiciones para que en la fiesta patronal del mes de julio del 2015 en el pueblo de Santiago Zapotitlán se escuchara un tema musical y que la policía delegacional lo permitió. Este señalamiento nos demuestra con claridad cómo la información que circula no constituye una verdad. En este caso, yo tomé protesta como jefe delegacional el 1 de octubre de 2015, es decir, 2 meses después de los hechos narrados. Al respecto, el entonces jefe delegacional mandó oficio al secretario de Seguridad Pública para que se hiciera cargo de la seguridad de este evento, no así la policía delegacional, porque no contamos ni entonces ni ahora con una policía delegacional. Así que la existencia de este evento y un señalamiento a mi persona es considerado un infundio, una acusación de mala fe. Tajantemente la niego, es una afirmación falsa. Ahí escuchamos a Rigo con la primera parte de su defensa, muy endeble, ¿no? Muy endeble, muy vaga, muy ambigua, yéndose por la tangente, no dando respuestas concretas. Le preguntaban sobre los integrantes de este grupo criminal, gente ligada al Ojos que está en la nómina Delegación Tláhuac, no respondió de eso. Habló de los mototaxis, que supuestamente son halcones y narcomenudistas en la delegación. Le echó la culpa a pasadas administraciones perredistas, en donde él fue integrante de esas administraciones, fue funcionario de esas administraciones, pero dijo que esos gobiernos delegacionales de extracción perredista fueron los culpables de que proliferaran los mototaxis en la demarcación, así lo dice. Adaptadas visitaxis desde el año 1999 con 1.250 unidades. Para el año 2009 continuó el servicio de bicicletas adaptadas, pero también surgieron las motocicletas adaptadas como parte de un transporte similar. Es necesario precisar que el Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal establece la única atribución de la delegación a través de la Dirección General de Política y de Gobierno, en el artículo 124, para autorizar la circulación en su demarcación territorial de bicicletas adaptadas y llevar un registro de los mismos, y la facultad de la Secretaría de Movilidad en la ciudad, en la ley en la materia del artículo 2 establece planear, ordenar, regular, inspeccionar, vigilar, supervisar y controlar el servicio de transporte de pasajeros en ciclotaxis, elaborar o aprobar los estudios técnicos y de necesidades de esta modalidad de servicio, expedir el manual técnico del vehículo tipo autorizado para el Distrito Federal, otorgar los permisos correspondientes a los prestadores del servicio, así como mantener un padrón actualizado con todos los... Yo a conocer el programa de regularización de bicicletas y motocicletas adaptadas, donde se entregaron 767 engomados para bicitaxis, mototaxis y carros eléctricos, y se reconocieron 34 organizaciones que quedaron registradas en la Unidad Departamental de Transporte y Vialidad. Asimismo, se crearon 34 expedientes, uno por cada organización, que contienen oficios firmados por distintos funcionarios en los que se notificó a las organizaciones las reglas mínimas de operación para la prestación del servicio. Es decir, se generó un programa al margen de la ley y se reglamentó de manera irregular. Como dices, Alberto, pues no tenía mucha escapatoria porque él formó parte de estos gobiernos delegacionales del PRD y además también cargos en la Secretaría de Seguridad Pública con Marcelo Ebrard en el 2004, cuando fue lo de los linchados en Tláhuac. Es decir, conoce muy bien todo el tema de seguridad en esa demarcación. Y lo conoce muy bien, pero no lo dio a conocer en esta comparecencia de la Asamblea Legislativa, en donde parecía que no conocía nada.
¿no? En donde parecía que era un delegado de otra demarcación que ni siquiera existe en la Ciudad de México. Y vino la andanada de acusaciones, de señalamientos de los diputados. Uno de los que se lanza duro contra él es el presidente de la mesa directiva de la LDF, Mauricio Toledo, quien le dice: señor delegado, tenemos conocimiento de que justo ahorita, cuando estamos aquí en esta comparecencia, camiones procedentes de Tláhuac con gente simpatizante de usted quiere ingresar al centro de la ciudad, quiere llegar aquí a la LDF a manifestarse a favor de usted. Por favor, modérese, no queremos actos de violencia aquí. Y en ese momento también Toledo anuncia que va a proyectar unos videos en donde pues, se ve claramente que vecinos de Tláhuac lo increpan a él en un acto público donde él está junto con Martí Batres acusando algo que es muy preocupante: desaparecidos en la delegación Tláhuac a consecuencia del narco que opera en esa delegación. Vamos a esa parte. Que quieren ingresar, están esperando con consignas, ya se los están acreditando, y por supuesto la fuerza pública, de que están los videos, las fotografías, la presencia, de que están esperando la indicación del jefe delegacional para asistir. Le pedimos que ni un acto de violencia, que sea tolerante en este espacio republicano de diálogo, y segundo, que hacemos responsables si hay una agresión ante la autoridad o ganaderos, pues son camiones acreditados que vienen de su parte, de tal manera que solicito con la amabilidad que no genere violencia con gente que usted ha convocado. En segundo tema, quisiera plantear, diputado Leonel Luna y Jorge Romero, un video que quisiera que mientras hago mi intervención pueda antes poderse presentar, de tal manera que tendría servicios parlamentarios que pueda presentar este video. Pero que yo estoy sintiendo por mi hijo, no lo encuentro y estoy desesperado por encontrar a mi hijo. Como jefe delegacional no he visto nada, no he visto acciones. Pero sí me gustaría que nos apoyaran en escucharnos, ¿sí? Que nos ayuden, si es posible, encontrar a los demás que no han aparecido. Tenía miedo, es más, he tenido miedo en hablar delante de mucha gente, pero en este momento no tengo miedo de nada. Se llama buenas tardes. Me quiero hacer una pregunta: ¿quién es usted dijo? En ciudades con ella, ¿no? Que debe tener un hijo, ¿verdad? Supongo yo. Le estoy pidiendo que se ponga mi camiseta. Hace 2 meses, exactamente el día de hoy, encontramos a nuestro hijo muerto aquí en el teléfono de San Juan. Tenía 19 años. Mucha de su gente nos recibió riéndose, burlándose de nosotros. No hay respeto, señor. Nosotros veníamos aquí y su gente se rió de nosotros. Agarraron los megáfonos con burla. Y yo, justicia, ¿para qué? Si ya me mataron a mi hijo. Así estaba mi hijo, ganándose el pan de cada día. Le arrebataron la moto. Un remolque que fue encontrado aquí en la casa de seguridad que se acaba de abrir. Ahí está el remolque de mi hijo. Como bien lo dices, Alberto, Morena desplegó este intento de operativo de simpatizantes desde muy temprano en Capital CDMX. Lo pudimos reportar. Había pues bastantes camiones que estaban trasladando a gente de Tláhuac hacia la Asamblea Legislativa, pero ya se había blindado para evitar pues lo que hubiera sido algo muy complicado. Sí, sí hubo al final, y eso lo veremos en la parte final de los videos que les tenemos preparados, gente simpatizantes de Rigoberto Salgado. Las clásicas porras de los delegados. No fueron muchos, afortunadamente no bloquearon la Asamblea Legislativa, no la tomaron, no hubo actos que derivaran en violencia en el recinto legislativo. Pero bueno, también Morena iba preparada a defender más al partido político que al jefe delegacional. De eso se encargaron los legisladores de esa bancada. Citlali Hernández, la legisladora morenista, fue la encargada de hacer la defensa, a pesar de que en esa comparecencia estuvieron el coordinador de la bancada de Morena, César Cravioto, que finalmente se apareció
en el órgano legislativo. Al final lo vimos, lo conocimos ya cómo es físicamente, y también estuvo el vicecoordinador Alfonso Suárez del Real. Ninguno de los dos habló en defensa de Rigoberto Salgado, solo estuvieron ahí a la expectativa, observantes. Citlali Hernández habla, dice que la seguridad es una responsabilidad del gobierno de la Ciudad de México, de Miguel Ángel Mancera y de Irán Almeida, jefe policíaco. Y bajo ese argumento dice, Irán Almeida debió estar aquí porque no estuvo. Dice también que Rigoberto Salgado estuvo enviando oficios a la administración central pidiendo apoyo para que se brindara más seguridad a Tláhuac y no hubo respuesta. Así habló Citlali Hernández. Para ustedes, compañeros y compañeras, parece que no importa que el mando único de la policía lo detecte Miguel Ángel Mancera. Frente a un tema que aqueja a toda la ciudadanía, a todos los habitantes de esta ciudad, nos preguntamos si no será acaso que para abordar realmente un tema de tanta relevancia para la capital, deberá llamarse a comparecer al secretario de Seguridad Pública a estas mesas, a los demás jefes delegacionales donde ha habido tiroteos, feminicidios, asaltos en aumento, homicidios y no pasa nada, se guarda silencio. Nos preguntamos si no será que para darle mayor seriedad y respeto a este recinto y a la ciudadanía misma que todos los días está viviendo el tema de la inseguridad, deberíamos estar abordando aquí el tema de manera más general y no solo señalar a un jefe delegacional que tiene funciones limitadas en el tema. Y les pedimos, a nombre de muchos ciudadanos, que no mientan, no les interesa en serio el tema de la inseguridad, porque aquí, insisto, no vemos al secretario de Seguridad Pública compareciente. Tampoco sobra decir que se ha comprobado cómo desde hace más de un año, a través de oficios, el delegado le comunicó a Miguel Ángel Mancera la situación de inseguridad que iba en aumento en su demarcación. Nos preguntamos si se ignoró o qué medidas fueron las que el jefe de gobierno tomó al respecto. Compañeras y compañeros, ustedes no le dicen a la ciudadanía que están tomando decisiones bajo una óptica de competencia partidista. Les encanta hacer de todo un circo político. Por un ejemplo, hace 3 meses yo misma presenté, y les pido seriedad, hace 3 meses yo misma presenté un punto de acuerdo para que el jefe delegacional Iztacalco y el secretario de Seguridad Pública tomaran medidas urgentes frente a la escalada de violencia y seguridad de la delegación. Pero ustedes, todos los que están aquí, excepto los diputados de Morena, decidieron no aprobarlo y no considerarlo de urgente y obvia resolución, solo porque lo propuso una diputada de Morena. Por no mencionar cantidad de puntos de acuerdo que han rechazado sobre el tema, solo por un sesgo político. Por eso no aceptamos este tipo de farsas, ni aceptamos que se aborde un tema tan delicado de esta manera. Y reiteramos la exigencia de que Irán Almeida Estrada sea llamado a comparecer a esta asamblea, porque ahora resulta que la inseguridad de la ciudad está circunscrita a una sola demarcación territorial. Ahora resulta que guardamos silencio cuando Miguel Ángel Mancera afirmó que no había operación del crimen organizado. Nos parece hipócrita decir que la inseguridad en esta ciudad radica solo en una delegación, cuando la padecen, y yo creo que si todos los diputados en esta mesa realizan su trabajo, la padecen los ciudadanos en todas las delegaciones. Ahí escuchamos a la diputada Citlali Hernández haciendo intento de defensa, porque como dices, algo que quedó marcado fue que Morena sí ha marcado como que poco a poco distancia de Rigoberto Salgado. Por ejemplo, ninguno de los diputados de Morena que son del grupo monrealista se dio una vuelta, pues ni por si acaso, ¿no? Y también estuvo la ausencia de Raimundo Martínez Vite, ¿no? Sí, justo eso, me robaste las palabras de la boca porque lo iba a mencionar. Raimundo Martínez Vite fue mencionado en su momento en la propia LDF como un líder de mototaxistas, porque él, como funcionario delegacional en Tláhuac, fue jefe de unidad departamental de licencias y él era el encargado de dar los permisos para la operación de mototaxis, y pues ni sus luces en esta sesión de la LDF en la comparecencia de Rigoberto Salgado, pues para autodefenderse y decir, no, yo soy honesto, yo soy limpio, yo soy pulcro, prístino, cristalino, pero no, tampoco.
Pero bueno, siguió la andanada de señalamientos, como ya había una estrategia clara de quiénes iban a hablar y quiénes iban a posicionar. Mauricio Toledo vuelve a tomar la palabra y le dice, lo miro a los ojos y le pregunto, señor delegado, si está vinculado usted a personas que estuvieron ligadas a El Ojos y personas que están o estuvieron en la nómina de la delegación, como Betuel Beltrán Vázquez, hermano del jefe de sicarios del Ojos, o de Nancy Cortés Gutiérrez, pareja sentimental del capo. El jefe delegacional no respondió nada. Vamos a ese momento. Datos personales, pero en su momento llegará al órgano correspondiente y la instancia correspondiente para que sea investigada su actuación y quien lo rodea. Primer dato, se le olvidó, jefe delegacional, señor Salgado, ¿qué sabía en la primera pregunta puntual? ¿Sabía usted que Betuel Beltrán Vázquez, que hasta el 30 de junio fue jefe de unidad de la Dirección de Operación Hidráulica de su demarcación, por cierto que no mencionó, e inicio, con número de empleado 988606, es hermano de Edgar Beltrán Vázquez, que ha sido señalado como jefe de sicarios de Ojos, como ha quedado constancia en las actas, que aquí tengo actas de nacimiento, en poder de un servidor y que serán entregadas al presidente de la Comisión de Gobierno y a las instancias correspondientes. ¿Qué nos puede decir, señor Salgado, sobre la señora Nancy Cortés Gutiérrez, que se conoce fue pareja sentimental de Felipe Jesús y fue dada de alta en la nómina de su demarcación como administrativo con los números de empleado 993922 y 828998 en enero del año siguiente que usted mismo asumió el cargo? Tengo aquí también medios de comunicación que fue en su periodo donde la pareja sentimental del jefe de la ciudad de Tláhuac ingresó y está en el sistema de la Dirección General de Administración. Quiero señalar, por cierto, y para comprobar la liga sentimental de esta persona, de la oficina de la Comisión de Gobierno llegó una copia de solicitud de renovación del pasaporte, en donde consta que esta persona señalaron el mismo número y en donde además consta que se registraron como sus hijos menores. Es decir, la señora no tenía acta de matrimonio con el Ojos, pero sí sus hijos están reconocidos como padre y como madre, y la señora es funcionario del gobierno delegacional de Tláhuac. Acabamos de ver ahí a Rigoberto Salgado, las imágenes dicen Mauricio Toledo. a Mauricio Toledo en esta comparecencia, pero también algunos aspectos de Rigoberto Salgado que, como se pudo observar, estaba bajo una fuerte presión en este bombardeo por parte de todos los partidos políticos, y él con respuestas muy ambiguas a cada uno de los señalamientos directos que durante días anteriores se vinieron también dando a conocer esta información que lo vinculaban con la nómina, donde él habla de que se trató de un asunto de buena fe. De buena fe, dijo, nosotros contratamos a personas que viven en la delegación por un asunto de buena fe para darles trabajo. Pues sí, ¿no? Pues no importa que sean criminales. No importa que sean criminales y que por fuera seguramente reciban ingresos muy superiores a los 15, 20 mil pesos mensuales que reciben como funcionarios públicos. Pero bueno, pues el delegado es muy bueno y da trabajo, es una fuente de trabajo para todos los. Pero bueno, vayamos a la parte en la que él hace una defensa de su vivienda. ¿Por qué? Porque en días previos se dio a conocer de que en la misma delegación estuvo construyendo una residencia de más de 7,000 metros cuadrados con un valor de más de 6 millones de pesos, que de dónde provino ese dinero, y pues él, su respuesta dice, no es una vivienda de 7,000 metros cuadrados, es una casa de una extensión de 276 metros, la construcción son solo 140 metros, bien chiquita, casi un departamento del Infonavit. Y bueno, pues también cuestiona que pues haya dado a conocer el domicilio porque se expone a su familia, y hasta acusa a los diputados pues, de decir de dónde obtuvieron esta información. Eso debería también investigarse, pues porque ustedes, diputados, ¿cómo le hacen para tener información que es solo o está en manos solo de la Contraloría? Mi domicilio, pero les quiero decir, ese domicilio está declarado desde el año 2012, de acuerdo a lo que tenemos ahí. Menciona que son 7,000 metros, lo que ahí se está diciendo,
cuando en realidad estamos en presencia de un predio de 273 metros y la vivienda construida ahí está sobre la base de 140 metros. ¿Cuál es el objetivo, la necesidad de exponer a mi familia, a las personas que ahí habitamos? El día de ayer se hizo un planteamiento claro de que habíamos colocado situaciones precisas en cuanto hacia la investigación que este asunto requiere, y nuevamente se involucra en actos a distintas personas de la comunidad. Se ha señalado a miembros de mi familia relacionados con actos de esa carpeta de investigación. A mí me interesaría saber cómo se hacen de los medios de prueba, si su origen es lícito, hay información que debe estar bajo el resguardo de la Contraloría y la están utilizando. Por todo eso solicito, se puede integrar una carpeta y se inicia la carpeta de investigación respectiva. No puede ser que a partir de videos que aquí nos han expuesto, en donde señalan mi presencia y evidentemente no es así, den por hecho que así sea. Creo que debe haber un marco institucional para que ustedes puedan solicitar a la Contraloría, a las instituciones, a la propia Procuraduría, la información diversa que ustedes reciben como representantes sociales. Ahí está la respuesta del delegado, juzguen ustedes. Creo que las imágenes son muy claras. Poco a poco también se veía que Morena no tenía más argumentos para salir a la defensa de algo que parece indefendible. Sí, y pues las imágenes son tan claras que pues vayamos a la siguiente, que es ilustrativa del momento en el que estaba viviendo Rigoberto Salgado. Déjenme decirles por qué. En la comparecencia, el hombre se llenó de tarjetas informativas y de hojas en donde hacía que apuntaba preguntas a las que no iba a responder, pero de todas maneras las apuntaba. Pero eran tan cantidad de hojas que tuvo que pues ya llegó un momento de desorden en el que no sabía dónde estaba la pregunta concreta y la supuesta respuesta que iba a dar. Y pues se tomaba demasiado tiempo para buscar sus tarjetas, que generaban incómodos silencios y hasta rechiflas de la gente, pues que pedía que ya respondiera, ¿no? Estaba apagado. Esa es parte de la historia de estos momentos incómodos que vivió Rigoberto Salgado al enfrentar a la Comisión de Gobierno de la Asamblea Legislativa. Comentarle a los que nos están observando que pues en esta hilera de diputados pues sí se alinearon muy bien prácticamente todos los partidos contra Morena o contra este delegado de Morena, y cada uno iba preparado con una buena carga de cuestionamientos y argumentos a los que lo estuvieron sometiendo constantemente. Y le dijeron: señor delegado, si usted no responde, vamos a iniciar el procedimiento jurisdiccional en su contra. Le estamos pidiendo que usted nos informe si fue amenazado, si fue cooptado, si fue presionado, si conocía al ojo, si conocía a los integrantes de la banda, si sabía de la actividad criminal, y ni una respondió, y así fue como se lo reprochan los legisladores. En lo particular, no me contestó, pero ni una. A ver, la primera no me dijo que si la señora Nancy Cortés Gutiérrez trabajaba en la delegación, en ningún momento en versión historiográfica o diputados dijo algún tema sobre esto. Entonces, aquí está el número donde cobra la pareja sentimental, nomás hay que echarle un ojo. Aquí está el cobro de nómina. Después tengo a esta información nos llegó acta de nacimiento, de estructura, no estoy diciendo nada más, está todo en internet. Espero que el diputado pueda tomar atención, después manda a decirle al diputado lo que tenga que decir. Yo sé que usted lo manda. Los números de tasa de base honorarios eventuales.
Si no lo tiene jefe delegacional, número de nómina que aparece en la dirección de administración de Tláhuac, se la proporciona. O mejora la comisión de gobierno para que se mantenga la información. Ni una de las preguntas me contestó si eran familiares, si eran de la estructura de gobierno, si eran de honorarios, si firmó usted porque dicen que fue director del proyecto. Ni una pregunta contestó. Quisiera ver usted un grupo parlamentario defender que no contestó ni una pregunta. Y además, me acabo de enterar en las redes sociales que también agradezco muy bien, que hay que reconocer al presidente de su partido, Morena Martínez, que no mete de manos al fuego, que tengo la versión estereográfica por el jefe delegacional. Como comentabas, Alberto, desde un principio esto se convirtió pues en un show en el que Morena fue a hacer una defensa, pero más bien de su partido. De que en un caso como el que se está viviendo, Morena está poniendo en entredicho este lema de la honestidad valiente, ¿no? De la austeridad, de esto que tanto machaca Andrés Manuel López Obrador, que es el combate a la corrupción, y que salta a la vista cuáles fueron los mecanismos de Morena para elegir a sus candidatos, ¿no? Para evitar que tuvieran a personajes que pudieran traer algún vínculo con la delincuencia o con dinero de procedencia ilícita, que después se convertiría en este gran problema, que por cierto el día que Rigoberto estaba ahí, Andrés Manuel López Obrador andaba en Chile, ¿no? Con Bachelet, de paseo, sin hacer algún comentario al respecto de lo que se está viviendo en la Ciudad de México. Y a propósito de estos candidatos que nombra Morena hasta por tómbola, estuvo presente en toda la comparecencia esta diputada de Morena que ni su nombre me sé porque pues, ni habla, ni participa nunca en ninguna, pues en comisiones, ¿no? Porque pues Morena no es integrante de comisiones, pero en el pleno nunca sube a hablar, lo único que hace es pues votar y va y se sienta en las sesiones y jamás se le ha escuchado decir una palabra. Y pues lo mismo ocurrió en esta comparecencia de Rigoberto Salgado. Lo que sí pasó es que entre el PRD y Morena hubo una guerra ahí clara, abierta, entre legisladores, y una de las protagonistas es Citlali Hernández, que le dice a Mauricio Toledo que es un patán y que por personajes como él, bajos y ruines, es que la gente está votando por Morena. Así se dan sus trancazos. Precisamente por mucha gente como usted, que hace la política de manera burda y baja, muchas y muchos ciudadanos hoy refrendan su apoyo a Morena y muchos jóvenes participamos en espacios de representación popular como este para dignificar el quehacer político. Así que le pido que tenga respeto porque no somos iguales, ¿eh? Escuchamos a Citlali Hernández, quien pues también al iniciar la legislatura fue señalada de que en su campaña traía a un personaje que fue después declarado culpable del asesinato de un niño en Iztacalco, y que también fue tema dentro de esta comparecencia, ¿no? Ya dentro de esta guerra de lodo, de empezarse a decir y reclamar, pues también Morena se fue con sus raspones y también pues intentó darle al PRD con los que tenía. Sí, claro, y pues bueno, Morena en una estrategia muy mediática, muy visual, llevó pancartas pues en las que señalaban que la inseguridad está desbordada en la capital del país, que los responsables son Irama Almeida, Mancera, el procurador capitalino, que ellos deberían estar en esa comparecencia también. Y pues mientras Morena exhibía sus pancartas, el PRD improvisó las suyas, mandaron a la papelería a comprar pues unas cartulinas y ahí Raúl Flores e Iván Texta escribieron: el verdadero delincuente, la verdadera delincuencia organizada en esa ciudad es Morena. Y vamos a ese momento de la guerra de pancartas. Sí, perdón. Voy a hacer un acto porque quiero comentar. Ruego un poquito de orden para todos los diputados que estamos aquí. Mantengamos el espíritu de Muchas gracias. Prosiga, diputado. Se hace una, evidentemente, intervención. Todos aquellos diputados que gustaran seguir con el orden del día
donde lo marca nuestro... Pues ahí está la parte quizá más entretenida de la comparecencia, este show mediático que se aventaron tanto los legisladores de Morena y los del PRD, como ya les decíamos, señalando a sus gurús cada uno, ¿no? Cada quien defendiendo a sus candidatos presidenciales al 2018, y ahí teníamos a Morena intentando golpetear a Miguel Ángel Mancera, y la respuesta también, diría yo, muy dura, por ejemplo, de personajes como Mauricio Toledo, diciendo Andrés Manuel López Obrador es el verdadero capo. Eso, ¿por qué muy duro? Porque sí marca mucho ya esta distancia que hay entre personajes de la izquierda como Mauricio Toledo, como Raúl Flores, que de manera directa señalan y atacan a Andrés Manuel López Obrador, cosa que habría sido quizá impensable en otros tiempos. Sí. Poner ese tipo de calificativos, hacer ese tipo de señalamientos tan directos a partir de que tocan o se van contra Miguel Ángel Mancera. Lo cierto es que para los que estuvimos ahí como reporteros fue un espectáculo. Un espectáculo. Fue la verdad muy entretenido, a pesar de que fueron 4 horas y media de comparecencia y que nos la aventamos de pie, pues ya y no había para cuándo acabar, porque hubo 2 momentos de preguntas, de réplica, de respuestas, pero pues aquí está lo sustancial de ellas, ¿no? Momentos como el que el diputado del PRI, Adrián Rubalcaba, le dice a Rigoberto Salgado, pues oiga, si por haber difundido su domicilio usted se siente inseguro, pues véngase a vivir a Coajimalpa, acá lo cuidamos porque acá esta delegación sí es bien segura, me visto de azul y lo cuido, ¿no? O en el momento en el que Iván Texta le pregunta, a ver, queremos saber cómo es que con su salario de 34,000 pesos a la quincena, usted se puede hacer de una vivienda de más de 6 millones de pesos. También infórmenos qué pasaba en el restaurante, un restaurante muy próspero de Rigoberto Salgado, donde era centro de operación de Lojos, el restaurante La Carreta del Pacífico, y muy puntual le dice Iván Texta, díganos por qué acudía ahí su director de finanzas, Alejandro González, presunto operador financiero de ese grupo criminal. También especialistas en taxis piratas pues los tienen, igual que su tocayo Felipe y el Ojos, coincidentemente, piratas de taxi, piratas de pantalones, piratas de todo. Morena es la verdadera delincuencia en Tláhuac y en la ciudad. Iniciaré. Creo que en su afán de continuar con mentiras, que es lo mejor que saben hacer, mentir, engañar, y hoy también vamos a ver el enriquecerse. Iniciaré haciéndole la primera pregunta, delegado. Delegado, esta pregunta se la quiero hacer. Rigoberto Salgado, ¿recibió dinero del abatido Ojos, sí o no? Jefe delegacional, en la imagen que voy a mostrar, si me hacen favor, se muestra su domicilio particular de acuerdo a Google Maps. Así se encontraba en 2015, es decir, cuando usted arrancaba su gobierno. Hoy también en Google Maps se encuentra año y medio después, digamos, si me permite, para que vean la imagen. Yo quiero preguntarle cuánto dinero le costó no solo la remodelación externa, sino interna, y el menaje de su actual residencia. Si su salario es de no más de 34,000 pesos quincenales, explíquenos cuánto invirtió y cómo tuvo los recursos para llevar a cabo esta remodelación. Además, en esta propia gráfica, si me permiten, también se puede observar más de 6 cámaras dirigidas al exterior. No queda la menor duda que su conciencia acredita el temor que usted tiene. Públicas. Usted, en el tiempo que lleva en el encargo, ha tenido ingresos del 1 de octubre al día de hoy de 1.635.623 pesos, de donde obtuvo
el resto para construir su casa, con un costo de más de donde salieron 6.300.000 pesos, de acuerdo a un avalúo que también daré a la Comisión de Gobierno como prueba. Aquí está un avalúo de dicha casa, ¿sí? Ahorita se los hago llegar a medios de comunicación. Gracias. El cual dice que sin considerar el interior del inmueble, usted invirtió más de 8 millones de pesos en la ampliación, acabados, herrería, barda perimetral y demás conceptos observables desde el exterior. Por si no tuviera cómo justificar sus ingresos de enriquecimiento ilícito, le comento: se ha señalado en repetidas ocasiones que el restaurante bar de su familia, porque usted lo niega, la Carreta del Pacífico, repito, su restaurante de usted y de su familia, la Carreta del Pacífico, del cual es propietaria su hermana, era punto de reunión del hoy abatido Felipe de Jesús Pérez Luna, alias El Ojo, el cual frecuentaba con regularidad su director de finanzas, de nombre Alejandro González Malváez. Díganos si usted sabe si además de tener funciones de servidor público, el señor González Malváez es operador financiero de ese grupo criminal. Aquí hay que comentar que la semana pasada, el fin de semana, Miguel Ángel Mancera continuó su estrategia de seguridad en contra de la delincuencia en Tláhuac, desplegando un amplio operativo la madrugada del sábado, la madrugada del domingo, más bien dio el banderazo el sábado, y 2 puntos emblemáticos a los que se fue a atacar. Fue uno el que dices, la Carreta del Pacífico, que se vincula a la familia Salgado, y el otro fue un lugar que se denomina Carrilocas y que era antes conocido como MK Club, que se supone es del hijo de Felipe de Jesús Pérez El Ojos. Y bueno, esos 2 lugares fueron sancionados, clausurados ya a partir de la semana pasada, que se inscribe dentro de esta estrategia y de este golpeteo, que no lo tuvo fácil también Rigoberto Salgado, porque hay que comentarle a los que nos están siguiendo que muchos de los que lo cuestionaban, como Adrián Rubalcaba, como Leonel Luna, como Jorge Romero, pues han sido jefes delegacionales, o como Juan Manuel Ballesteros, en fin, personajes a los cuales tampoco les podría vender información falsa, porque conocen perfectamente cuál es el manejo y operación presupuestal de una demarcación. Entonces también quizá esta estrategia de no responder era más bien porque con sus propias palabras podría estarse condenando. Pues sí, porque el pez por su boca muere, ¿no? Y más frente a esos tiburones que estaban ahí sentados en esta comparecencia. Pero bueno, las evasivas de Rigoberto Salgado seguían, respuestas ambiguas, le hicieron hincapié en eso que comentas, de que su hermana es la poseedora pues de estos restaurantes que pues han proliferado, incluso sabe que en Querétaro, ¿no? Y que pues han tenido mucho éxito. Pero a sabiendas o bajo la presunción de que él es el verdadero propietario de esos restaurantes. Y pues frente a las ambigüedades, el silencio, la omisión de Rigoberto Salgado, Iván Texta le pide formalmente a Leonel Luna, presidente de la Comisión de Gobierno de la LDF, que inicie el proceso para instalar la comisión jurisdiccional que va a dictaminar sobre la destitución de Rigoberto Salgado como jefe delegacional en Tláhuac. Por lo cual le solicito al presidente de la Comisión de Gobierno de este Poder Legislativo inicie el procedimiento de remoción del jefe delegacional de Tláhuac, Rigoberto Salgado Vázquez, y a los diputados integrantes de la Comisión Jurisdiccional, al diputado Armando López Campa, al diputado José Manuel Delgadillo, al diputado Israel Betanzos, al diputado Carlos Alfonso Candelaria y a la diputada Nora del Carmen Arias, así como al diputado Mauricio Toledo, realicen todas las acciones necesarias para este fin.
Algo que es importante aclararles a los compañeros o amigos que están viendo Ciudad Capital es que la Asamblea Legislativa tiene las facultades para instalar esta comisión jurisdiccional, una comisión que se tiene que activar, que está ahí pues en espera de que suceda una situación de este tipo, y a partir de contar con elementos puede iniciarse este juicio político, que si bien Rigoberto Salgado no tiene fuero, al haber sido electo por las urnas y tener este mandato constitucional, tiene que pasar por un juicio político que tendría que ser la Asamblea Legislativa la responsable de hacer este juicio, y con las pruebas que recabe, pues considerar si procede la destitución del cargo, y a partir de ahí tendría que iniciarse un proceso para elegir por terna, que enviaría el jefe de gobierno, a un nuevo delegado de esta demarcación Tláhuac. El diputado Iván Texta ha dicho que puede ser a mediados de agosto, por allá del 20-22 de agosto, cuando el pleno de la LDF resuelva sobre ya el dictamen que genera esta comisión jurisdiccional para destituir a Rigoberto Salgado. De su parte, el diputado de Morena, Alfonso Suárez del Real, ha dicho que no es tan rápido, que el proceso es tardado, que es amplio. Y en parte tiene razón, porque el proceso para destituirlo debe estar debidamente fundado y motivado, acompañado de elementos probatorios. Además, el delegado tiene oportunidad de presentar pruebas y hacer alegatos que le convengan, ya sea en persona o por escrito. La LDF después debe calificar la gravedad de la falta y aquí hay algo muy interesante, y resolver con el voto de 2/3 partes de los integrantes de la LDF sobre la destitución o no de Rigoberto Salgado. Y aquí los números contarán, porque las 2/3 partes son 44, y unidos todos los partidos menos Morena, sí juntan las 2/3 partes para destituir a Rigoberto Salgado. Y así se vivió. En realidad todos los partidos estuvieron unidos contra Rigoberto Salgado. Bueno, que pasó algo interesante aquí que también cabe mencionar hablando de los números, porque un diputado que estaba inscrito para hablar, que tenía derecho a preguntar y que es integrante de la Comisión de Gobierno, es Carlos Candelaria, del Partido Encuentro Social, y no estuvo. De hecho lo mencionaban, el diputado Carlos Candelaria, su pregunta, y pues no acudió a la comparecencia. Que es un síntoma, porque también Candelaria, si bien está en el Partido Encuentro Social, pero se sabe de su inclinación hacia Morena, pero no hacia la Morena de Rigoberto Salgado, sino hacia la Morena de Ricardo Monreal. Entonces también quizá ahí el detalle de la ausencia, ¿no? Sí, será muy interesante ver quiénes aquí están con Morena o quiénes están pues con el resto de los partidos para formar ese número mágico de 44 para destituir a Rigoberto Salgado. Pero bueno, ya cuando los diputados terminan de hablar, concluyen las 2 rondas de preguntas y respuestas, hay un mensaje final de Rigoberto Salgado y les dice: yo sé cuáles son las motivaciones por las que me han atacado y por las que estoy hoy aquí. Los reta que si tienen alguna prueba en su contra la presenten ante las autoridades correspondientes, y dice que qué bueno que se haya iniciado una carpeta de investigación a nivel federal, pues para que queden claras las cosas y terminen los infundios en su contra. Un Rigoberto Salgado en ese momento ya retador. Vayamos a esa parte. A partir de la visión de algunos diputados, como el diputado Texta, más allá de atender la problemática, las necesidades de los habitantes de la delegación de Tláhuac, tienen mayor interés en destruir la presencia de un partido, la presencia o la función de un jefe delegacional. Tláhuac es más grande que sus problemas. La gente de Tláhuac tiene paz, tiene gobernabilidad, más allá de que con elementos parciales, subjetivos, se pretenda construir una verdad jurídica. Yo tengo muy clara las intenciones con las que han estado planteando sus distintas situaciones. Digo, cualquier situación que tenga que ver de carácter legal ligada a mi persona,
háganla del conocimiento de las autoridades correspondientes. Vamos a buscar al licenciado Renato, ¿sabes?, para poder establecer comunicación con él. Qué bueno que hayan abierto una carpeta de investigación que acorte, que termine los rumores y que les quite a personas, a diputados, a representantes la posibilidad de que a partir del infundio del rumor se generen situaciones que son de hecho y no de derecho. Buenas tardes a todas y a todos. Así es, Rigoberto Salgado no se esperó a que concluyera la sesión, retó, se levantó de la mesa, se dio la vuelta y tuvo una salida pues todavía más caótica, en medio de lo que representa siempre en eventos tan complejos, salir a enfrentar a la prensa. Sí, muy descortés ya al final, porque incluso el secretario de la Comisión de Gobierno... Quizá molesto, ¿no? Sí, enfadado. El diputado del Partido Acción Nacional, secretario de la Comisión de Gobierno, Jorge Romero, pues le dice: delegado, espérese porque no hemos concluido formalmente. Ni siquiera lo voltea a ver, le da la espalda y se sale del salón Eberto Castillo de la LDF. Los reporteros van tras él, se hace pues una improvisada, caótica, desordenada rueda de prensa en el lobby, luego se da en las escalinatas y luego correteándolo pues por las calles de Donceles. Dice básicamente dos cosas importantes. Una, que no va a pedir licencia, porque se lo habían solicitado antes los legisladores y a eso no respondió, pero sí lo dijo en los medios. Y dos, que no se va a amparar ante la justicia federal para evitar pues ser procesado por los sospechas de sus vínculos con el cártel de Tláhuac. Vayamos a ese caótico momento con los medios de comunicación. Vamos a acabar con esos temas. Estamos trabajando. Se tiene el ánimo de hacer polémica donde no la hay. Vamos a trabajar, que trabajen todas las instituciones en el marco de su competencia, que es lo que se necesita. Pero lo demás ya es nomás abonarle más algidez a un mal momento que estamos viviendo en el marco de las instituciones. Sobre el acarreo de 1000 gentes delegado el día de hoy de Tláhuac, allá afuera. ¿Qué opina usted? No lo acepto. Diputado, ¿qué opina de lo que dijo Texta? Delegado, ¿qué opina de lo que dijo el diputado Texta? Oiga, finalmente no contestó nada de lo que le preguntaron. ¿Quiénes son estas personas, delegado? Hay una estrategia para incriminarme, porque tienes que establecer una estrategia para poder dar una respuesta que te permita conocer la intención de los diputados. Ya ha quedado clara. No la acepto. Estamos en presencia de una celada que se preparó. Ustedes fueron evidentes, tienen claridad de lo que se pretendió establecer desde un principio. No se estableció una relación de trabajo para venir a resolver los problemas. Simplemente es el cuestionamiento, el ánimo destructivo y nada de eso. Ante eso vamos a seguir así trabajando. Delegado, ¿no va a solicitar licencia? Oiga, delegado, ¿ha tramitado algún amparo? No, pero lo vamos a buscar a Renato. Oiga, ¿va a tramitar algún amparo, delegado? Se dijo que tramitó un amparo. No hay ningún amparo. Eso es mentira, ¿no? Descartado que haya tramitado algún amparo. Delegado, ¿qué hay acerca de los 64 desaparecidos? Me está preguntando la señorita sobre los 64 desaparecidos. Desde hace un año quedó establecido por la Procuraduría que no había 64 desaparecidos. Cuando se cuestiona a los denunciantes sobre la identidad de los 64 desaparecidos, desafortunadamente se hablaba de solamente un niño. Quiere decir que 63 desaparecidos mencionados son producto más de la especulación y del rumor. Digo, de esta parte es clara y ustedes deben reportarla así. Buenas tardes. En cuanto a la carpeta del partido, pues mira, ya hagan
está clara la intención, hubo un ánimo para construir. Delegado, ¿qué hay acerca de la carreta del Pacífico? ¿Qué significa que usted se haya salido de esta comparecencia en términos normales, jurídicos? A ver, sin hacer algún aspaviento político, ¿qué significa que usted haya concluido la... Delegado, se va a reunir con Mancera por la tarde, se está rumorando eso desde hace rato. Delegado, es que también... Delegado. Delegado, ¿por qué no se detiene 2 minutos? Vámonos, el coche viene a la derecha. Vámonos. Delegado, ¿qué hay acerca de la carreta del Pacífico y que usted es dueño del restaurante? ¿Por qué no nos contesta, delegado? Delegado, sobre las 2 investigaciones que tiene la Contraloría General de la Ciudad de México, ¿qué le responde? ¡Viva Rigo! Pues estamos ¡Viva Rigo! a disposición de la Contraloría para... ¡Viva Rigo! Con permiso, amigo, con permiso. A la derecha está el coche. A la derecha. Vámonos. Con permiso. ¡Vamos contigo, Vamos, aguas. ¡Viva Morena! Te regalan como 20 millones al mes. Vamos. Pues así concluye Rigoberto, correteado incluso ya por los medios de comunicación, como siempre pasa en estas comparecencias. Recordar que la semana pasada, un día después de que se vivieran estos hechos, Mancera lanza otro operativo duro a Tláhuac, a la zona de los deshuesaderos, que eran como los 2 principales puntos que querían atacar. Uno, en Tláhuac, los establecimientos mercantiles, que eso lo había dicho Patricia Mercado, porque son los puntos de reunión o que van generando estas cadenas de delitos, ¿no?, que se van generando cuando una célula criminal empieza a proliferar, a crecer. Y el otro, los deshuesaderos. Estos deshuesaderos donde se sabe que en la capital del país son los puntos a donde llegan los autos robados. Y también el jefe de gobierno ha dicho que el robo de auto es el principal delito para seguir en esta cadena de actividad delictiva que después deriva en secuestros o en robo a cuentaviente o en robo a bancos. Y por eso este golpe estratégico, por una parte, a los establecimientos mercantiles, donde también pues vinculan al delegado, y ahora los deshuesaderos. Y algo no menos importante es también que toman la decisión ese mismo día de destituir al fiscal de Tláhuac y algunos elementos de la policía que se presume, porque hasta el momento apenas iniciará el juicio para deslindar responsabilidades, pero se presume que habían sido infiltrados por parte del crimen organizado. Pues escenas muy a juzgar lo que ocurrió después en este operativo del jefe de gobierno, ¿no? Porque hay quien dirá que tienen una evidente carga política, donde el jefe de gobierno sale al frente de una fuerza pública demostrando mucha capacidad operativa y de seguridad con helicópteros, personal pie tierra, vehículos, y así aparecen las fotos, ¿no? Así apareció en las fotos al día siguiente después de ese evento, en las fotos de varios medios de comunicación, de varios diarios de circulación nacional, la foto de 8, Mancera al frente del operativo policíaco en un mensaje de aquí estoy yo para poner orden donde no lo hubo, ¿no? Si ustedes no pueden, les ayudamos. Ajá. Si ustedes no pueden, nosotros lo hacemos. Y ese mismo día se dio el operativo también en Xochimilco, donde Abelino Méndez le pidió a la Secretaría de Movilidad que le ayudara para empezar a batir estos mototaxis
que se presume también pues forman parte de la cadena. Incluso en el mismo comunicado de prensa de la delegación Xochimilco señalan que el operativo lo pidió la delegación porque en esas unidades ya se habían reportado violaciones y asaltos, además de accidentes con consecuencias fatales por el hecho de pues que en estas motos pues no tienen límites de velocidad, en calles tan estrechas, en pueblos como lo es en mayoría Xochimilco, pues enfrentaban ya esta calamidad y también tuvieron que pedir 2 delegaciones pues que gobierna Morena la intervención total del gobierno de la ciudad para pues empezar a frenar, porque no diría yo que ya está controlado, sino empezar a frenar este fenómeno de la inseguridad. Y delegaciones en donde los titulares de las demarcaciones pues tendrán que poner ya sus barbas a remojar, porque pues se ha dicho, se ha ventilado que pues este cártel de Tláhuac había extendido su red criminal a demarcaciones como Milpalta y Xochimilco, ¿no? Y a Iztapalapa, donde por cierto se puso las pilas Diony Anguiano. Y otro hecho que es muy representativo, que se dio también el fin de semana pasado, fue que históricamente, ¿no?, por primera vez pidió suspender en una acción coordinada con el gobierno de Nezahualcóyotl, suspender el famoso Tianguis de San Juan, que se pone en la avenida Texcoco, entre Iztapalapa y Ciudad Nezahualcóyotl. Por primera vez se suspende ante lo que ellos llaman, empieza a haber ya ahí un brote de personas por disputar la plaza, el lugar, y hay quien señala pues que era parte vinculada con esta o con este nuevo ajuste de organizaciones que se están dando a partir de las detenciones de los principales criminales de este grupo de Tláhuac, y también pues que conlleva hacia las extensiones que estaba teniendo, ¿no? Extensiones que pues también llegan hasta Coyoacán, y en donde hasta el momento las autoridades de esa demarcación no han dicho nada, han preferido quedarse muy calladas, muy expectantes, e incluso tratar como de pasar desapercibidas, a pesar de que pues se documentó y se señaló en su momento que este cártel llegó a operar muy abiertamente en Ciudad Universitaria, dentro de la delegación de Coyoacán. Sí, que fue parte de lo que detonó quizá ya esta última intervención por parte de la Marina, en una acción muy concreta para abatir a un líder, no ni siquiera la captura, ¿no?, sino ya el abatimiento de un problema que empezaba a ser generalizado, ¿no?, y a generar disputas, y que sin duda las cifras ahí estaba elevando el índice de hechos delictivos y de ejecuciones, cosas que pues no se habían visto en la Ciudad de México, por lo menos en los últimos años. Y en el otro tema, pues nada más en la parte política, yo recordaría que creo que no ha habido un jefe delegacional que se destituya. Por lo general esos procesos son muy encarnizados, y como que siempre se llega a la negociación, a la mediación política, y es tanta la presión que muchas veces el mismo jefe delegacional termina solicitando su licencia. Aquí es un caso atípico porque, bueno, en otras ocasiones habían sido delegados del PRD los que estaban sometidos a juicio político, como Francisco Chiguil, que también echaron a andar la comisión instructora, y pues a pocos días de que ya fueran a sesionar presentó su licencia al cargo. Entonces quizá veremos si Rigo soporta todo este proceso y lo aprovecha también para victimizarse o para capitalizarlo políticamente, o toma la decisión de presentar su renuncia y deslindar responsabilidades, porque eso es lo que le están exigiendo ahorita las autoridades. Yo creo que solamente presentaría licencia al cargo si se lo pide el tlatoani mayor del partido Morena, o si de plano ve que la presión y pues las evidencias son tantas que no le queda de otra que pedir licencia y pues tratar de escapar, como suele ocurrir con muchos políticos en este país, ¿no? Así es, aunque como aquí hay tantas pruebas, se han venido ventilando tantas pruebas o hechos que presumen la constitución de un delito, pues estamos viendo incluso un actuar de Morena en el que poco a poco como que se van desmarcando, ¿no? Y eso es una señal de que pues el poner distancia desde un principio, por ejemplo, un Ricardo Monreal, no aparecer en el pronunciamiento, ahora no acompañarlo en la comparecencia, pues va marcando ahí sí una señal. Sabemos que al interior de Morena
hay mucha inconformidad por algunos grupos de que ven pues con un grave riesgo el golpe que se les está dando en Morena, ¿no? Y ahí es donde se empiezan a cuestionar la facilidad con la que Andrés Manuel le da cargos o con la facilidad que Andrés Manuel recibe al partido a personas que pues tienen algún dudoso origen, ¿no? O no revisan muy bien a quienes se están sumando en estos grandes acuerdos donde llegan y suman a personajes de todo tipo, y que pues ahora sí Morena está ante un conflicto en el que tiene que tomar una determinación de qué hacer ante estos escenarios, victimizarse o asumir las consecuencias. Yo recuerdo que, y ya lo habíamos comentado en el programa anterior, Raúl Flores, vicecoordinador del PRD, había advertido que pues hay o se percibe una intención de Morena pues por deslindarse de Rigoberto Salgado poco a poco, así como en su momento lo hicieron con Eva Cadena en Veracruz, cuando ya no le servía, fue desechable, un fusible más fundido, pero el foco sigue prendido, ¿no? Así es, y después acusar que todo esto es un complot, pero ahí están las imágenes, ahí están las respuestas, y aquí está toda la narrativa de lo que ha pasado en Tláhuac a partir de que se abate a este criminal y cómo la misma delegación se ha venido enredando con los temas. Y ya pues lo más importante que decíamos la semana pasada es que se empiece a recuperar el tejido social, no solo en Tláhuac, sino en toda esa zona del sur de la Ciudad de México, que por ser una zona muy rural, pues parece que es una zona muy abandonada. Lo que queda claro es que se requiere meter un apoyo mayor por parte de todos los temas sociales para ir recuperando este tejido. Lo vimos en Tláhuac, en Xochimilco, ahora que se dio también un enfrentamiento con las personas que se niegan al tema de dejar sus mototaxis, y pues digamos que en ese contexto se está viviendo la política en la Ciudad de México, pero lo importante es que se empiece a retomar el control y que se deje de lado la rebatinga política por el 2018 y más bien se concentren en resolver los problemas de seguridad que se están presentando de manera coordinada, como fue una muestra de Avelino Méndez haber dicho, pues yo estoy rebasado, apóyenme y juntos empecemos a terminar con un problema que ya empieza a generarme a mí ruido en la demarcación, ¿no? Porque había constantes denuncias por parte de la comunidad. Entonces, ojalá sigan las acciones coordinadas y se deje de lado el show político, que pues para nosotros los periodistas es muy atractivo, pero lo importante no es eso, sino que se recupere la seguridad en la Ciudad de México. Que se recupere la seguridad en una demarcación que, como ya lo hemos comentado, ha visto incrementarse los delitos como el homicidio doloso, el robo en sus distintas modalidades, robo a transeúnte, a casa habitación, vehículos y pues la extorsión, ¿no? La extorsión y delitos como el secuestro, que ya se habían pues prácticamente dejado fuera en la Ciudad de México. Vámonos ahora a la entrevista en Ciudad Capital con este personaje de Morena, clave en este 2018. Vamos a la entrevista después de una pausa. Aquí nos vemos. Audio Jungle. Entrevista. Ciudad Capital. Ya estamos en la entrevista en Ciudad Capital. Esta semana, como les comentamos, aprovechamos que está esta coyuntura sobre Morena y pues es muy atractivo ya ver cómo se están moviendo los personajes que además, con cualquiera que hablen ustedes de Morena dicen ya tenemos ganada la Ciudad de México, y quizá por eso están en esta disputa tan intensa al interior de Morena tres personajes: Martí Batres,
que es el líder del partido en la Ciudad de México, histórico personaje de la izquierda, del PRD, ahora de Morena, y Claudia Sheinbaum, que es la delegada en Tlalpan, y el otro delegado en Cuauhtémoc, Ricardo Monreal, ya los tres encarrerados, desplazándose por toda la ciudad, repartiendo propaganda a diestra y siniestra, a partir de que tuvieron su Consejo Nacional, en el que Andrés Manuel López Obrador les dijo que será o se privilegiará el método del consenso, que para otros sería el método del dedazo, para definir a los que ya son coordinadores. Antes les llamaban promotores de la soberanía nacional, ahora serían coordinadores. Estos coordinadores que ya se estarían perfilando a partir de septiembre, se estarían ya perfilando como los candidatos del partido en la Ciudad de México, tanto a las alcaldías, a los distritos locales, a los distritos federales y pues al Senado también, a todos estos cargos que se van a disputar en 2018. Platicamos con Martí Batres y el punto de referencia para iniciar la conversación tuvo que ver con algunos videos que él ha subido a su página de Facebook, en donde ha dicho, o más bien ha acusado algunas encuestas sesgadas que no lo favorecen obviamente en la intención o que no han permeado con una visión favorable hacia él, que lo ponen en el tercer lugar de las encuestas. Pues él ha dicho que han intentado, muy al estilo de Andrés Manuel López Obrador, ha dicho que lo han intentado bajar a la mala. Y es ahí donde empieza esta conversación con Martí Batres, pues nos dice que critica el sesgo y la editorialización que se ha hecho de algunas encuestas. Dice que debería haber un análisis más serio y objetivo en estos estudios de opinión. Hay encuestas que tienen serias contradicciones y están editorializadas de una manera tendenciosa. Entonces, cuando veo el encabezado, los encabezados de la encuesta que fue publicada el día de ayer en el Universal, dice una frase: Batres no aparece en las preferencias. Sin embargo, cuando revisas ya la encuesta, pues por ejemplo, en la pertenencia partidaria aparezco en segundo lugar respecto a los que simpatizan con Morena, en primer lugar respecto a los que no son de Morena, que son la mayoría. En los elementos cualitativos aparezco en primer lugar en varios de ellos, como por ejemplo capacidad de gobernar. Soy el que está en primer lugar a la pregunta de quién tiene más capacidad de gobernar, aparezco en primer lugar, por poner un ejemplo. Entonces, decir que no aparezco en las preferencias, pues es un lamentable error o una editorialización tendenciosa de la propia encuesta. ¿Tú tienes tus propios números? Pues ahí hay correlaciones, ¿no? Yo no mando a hacer encuestas, sin embargo sí veo las que salen, y hace un mes circuló una encuesta que mandaron a hacer algunos dirigentes de otro partido, donde aparezco en primer lugar con amplia ventaja. Esa encuesta la hizo la empresa Parametría y ha habido otras mediciones. Entonces, por eso hago un ejercicio crítico, porque luego se utilizan las encuestas más como propaganda política que como un análisis minucioso y objetivo. Sin duda alguna, pareciera que lo quieren bajar a la mala o a la buena, porque incluso ya habíamos escrito algo de eso, de que se ve como que él está ya decantándose para ser el senador de Morena en la Ciudad de México, porque desde que se definieron estas reglas del consenso interno en el Consejo Nacional, se determinaron entidades en las que se va a designar a candidato al Senado por género de mujer. Curiosamente, en la Ciudad de México toca hombre. Entonces, muchos han hecho esa lectura de que ese espacio sería para Martí Batres, el Senado en 2018, y quizá por eso también se le ve a él tan sonriente al momento de que tiene pues un juego muy atractivo, porque pues está él inscrito en esta contienda por la jefatura de gobierno, pero sabe que también está abierta la otra puerta a un cargo como en el Senado por la Ciudad de México, un cargo uninominal, que como ellos dicen ya tienen la ciudad ganada, pues lo tendría él prácticamente ya en la bolsa. Entonces a partir de ahí se pueden dar este juego de negociaciones. Y lo otro es
que sí se están generando percepciones, ¿no? Porque vemos encuestas que varían mucho. Ya habíamos, incluso nos habían comentado al interior de Morena que en un sondeo que practicó el partido, Claudia Sheinbaum traía el 6%. Entonces, por eso le dijeron, pues, si nos vamos a ir por la encuesta, creo que te tienes que poner las pilas y empezar. Y a partir de ahí hemos visto que está repartiendo mucha propaganda Claudia Sheinbaum para darse a conocer en la Ciudad de México. Y claro que Martí Batres pues está un poco molesto porque dice, ¿cómo? Pues si yo soy de los que más se conocen y me ponen en estas encuestas a Claudia por encima, pues, o a Ricardo, pues sí me genera conflicto, ¿no? Y le preguntamos a Martí Batres, pues si el método del consenso no lo favorece, ni el de la encuesta lo favorece, pues él qué hará, ¿no? Le preguntamos si habría divisiones dentro de Morena, lo rechaza, dice lo que diga el movimiento, o sea, Morena, para mí es lo correcto. ¿Estas que tú mencionas están mandadas a hacer? Pues no lo sé, pero lo que sí sé es que traen una editorialización que no corresponde necesariamente con el contenido de la misma encuesta. Y errores importantes, por ejemplo, la nota metodológica dice que la encuesta que apareció el día de ayer sobre la ciudad fue realizada en domicilios de la República Mexicana. Y esto lo repite a lo largo de la nota metodológica. Luego ellos dicen que esto es un error, pero si se equivocaron y pusieron el fragmento de la nota metodológica como un machote, entonces ¿cuál es el cuidado que hay en esa encuesta? Eso muestra desaseo. Y si la hicieron en la República Mexicana, peor tantito, pues no refleja el pensamiento de los capitalinos. Ahora, a mediados de agosto se define ya para la candidatura del jefe de gobierno entre el método, ¿no? Entre encuesta o consenso. ¿Qué escenario ves tú más concreto? Para mí, si hay consenso está muy bien, y si hay encuesta también. Si el consenso ni la encuesta te favorecen, ¿cuál sería la reacción de Martí Batres? Mira, yo he dicho lo siguiente: voy a estar donde me corresponde estar. Yo creo que ayudo al movimiento en la ciudad, porque conozco muy bien la ciudad, soy un hombre de la ciudad, aquí nací, aquí nacieron mis padres, mis hijos, aquí he trabajado y aquí he dado resultados amplios en las responsabilidades que he tenido. Ahora bien, lo que diga el movimiento para mí es correcto. Lo importante es apoyar la transformación del país. ¿No habría fracturas, divisiones? No tiene por qué haberlas. Hay una causa superior que es transformar a... Pues así lo dice Martí Batres, no hay división, y es cierto, hace una semana también vimos una imagen en la que se reunieron los tres aspirantes con Clara Brugada, que es la presidenta del Consejo Estatal, para definir las bases de su Consejo Estatal que tuvieron la semana pasada, donde ya trazaron la ruta para empezar a registrar a los coordinadores de cada alcaldía. Morena en este mes pues vive tiempos de definición. Se espera que el 12 de agosto se defina ya por consenso en las alcaldías quiénes serían los coordinadores, y se dan como plazo pues hasta el 19 de agosto para definir si se logra este consenso entre estos tres personajes o se van a una encuesta donde pues las cosas se pondrían de a peso, así como hemos estado viendo encuestas en las que pues hay encuestas de todo tipo, unas en las que Martí lidera, otras en las que Ricardo lidera y otras en las que Claudia lidera. Entonces, pues para saber, no le creeríamos mucho a las encuestas y pues son tiempos en los que Morena tendrá que definir de manera muy acertada sobre quién o hasta dónde estira la liga para definir a su candidato, porque los tiempos pues también están ya encima y pues también eso podría pronunciar una división, que no la veo yo, porque también hay que recordar que a principios de septiembre Andrés Manuel López Obrador ha convocado a una nueva, ¿cómo le llama? Estas nuevas aperturas de recibir a todo aquel que quiera venirse a las filas de Morena. Entonces, bautismos, ¿no? Estos bautismos, ¿no? A purificarse. A partir de septiembre va a haber una última purificación y a partir de ahí yo creo que todavía tendrían que definir el método, porque antes se ve un poco complicado, porque qué tal que llega algún personaje que sea importante, ¿no? Y que, como Lino Corrodi. Exacto, que pudiera alegar, decir, hoy bueno, yo también puedo participar
tengo interés por la jefatura de gobierno, ¿no? Claro, pues si ya han estado Lino Corrodi, Manuel Bartlett, pues no sé, y una de esas llega Salinas, ¿no? Sí, una de esas. Pues ya con el bautismo y una vez purificados, pues ya todos los pecados pues serán redimidos y perdonados. Le preguntamos a Martí Batres qué hay de esta promoción política que están haciendo cada uno por su cuenta. Ricardo Monreal presentando en colonias de la Ciudad de México su libro sobre la ciudad 2.5, él mismo con un libro sobre los derechos de la familia, haciendo lo propio también en distintas delegaciones de la capital del país, y como ya lo comentabas, Claudia Sheinbaum, pues entregando folletería suya pues también en las casas de la capital del país. Dice, es solo un libro, es un libro que pues lo que genera pues solo es reflexión y debate, no veo que se trate de un acto anticipado de campaña. Rechaza comparar sus capacidades y experiencias con las de Monreal y Sheinbaum, pues que también tienen lo suyo respecto a gobernar, saber administrar. Oye, tú has estado muy activo en la presentación de tu libro, el derecho de las familias, pero lo mismo los otros que aparecen en las encuestas, uno presentando también un libro que habla del 2.5, y hay trascendido que, por ejemplo, la jefa delegacional en Tlalpan está haciendo promoción más directa con su imagen y con algunos volantes. ¿Esto no puede de alguna manera interpretarse como actos anticipados de campaña? Yo creo que no. Finalmente, si se presenta un libro, pues es un libro. Y qué bueno que haya libros y qué bueno que los servidores públicos escriban, estudien. Eso es muy importante, me parece bien. Y además, nutrir un debate como este de ideas es fundamental. Si no hay ideas, entonces la política se convierte nada más en una lucha del poder por el poder como un fin en sí mismo. Y no debe ser así. Éticamente se aspira al ejercicio del poder político para aplicar un programa, un proyecto. Entonces debe haber ideas, debe haber proyectos, qué bueno que haya libros. ¿Un libro no es un pretexto para hacer una promoción anticipada? Depende del contenido del libro, pero en general, qué bueno que haya análisis sobre la situación del país o de la ciudad. En todo caso, el libro que yo estoy presentando es un análisis minucioso, documentado, sobre el país, sobre la transición en el país. No se refiere a temas de coyuntura de la ciudad, se refiere sobre todo a la necesidad de superar esta alternancia falsa entre el PRI y el PAN para ir hacia un cambio real. Tú dices, me distingue la experiencia, la capacidad de hacer gobierno, pero los otros también dicen lo mismo de sí mismos. ¿Qué te distingue a ti de ellos? No, yo no me voy a comparar con los compañeros, no me voy a comparar con mis compañeros. Yo te puedo decir lo que yo hago, te puedo decir que aquí nací en la ciudad, soy un hombre de la Ciudad de México, aquí he trabajado, soy profesor universitario, soy periodista, escribo en diarios nacionales desde los 18 años de edad, incluso gané un premio nacional de periodismo, he escrito 10 libros, soy abogado y además he tenido... Ahí está un Martí Batres que se niega a confrontarse con sus compañeros de izquierda. Lo cierto es que de manera soterrada ellos traen ahí una disputa, las patadas por debajo de la mesa, los grupos se ven incluso como Monreal ha ido construyendo su propia fuerza al interior de Morena, Sheinbaum también su propia fuerza, incluso Rigoberto Salgado era uno de los que le había salido a alzar la mano y ahora está en un momento delicado, cosas que también se van configurando en un escenario que para Martí Batres es muy atractivo y quizá por eso también él diga no me den por muerto, no me quieran bajar a la mala. Y lo cierto es que también es un personaje que lleva muchos años en la ciudad y que al interior del PRD ya llevaba una vida muy desgastada. Sí. Y que era un personaje que tenía muchos vetos. Ahora en Morena, después de que lo purificaron, ahora juega un papel preponderante y retoma oxígeno y está dentro de la contienda. Y hasta ahorita, como se van moviendo las cosas, con todo y este escándalo en Tláhuac, es un escenario que no necesariamente podría desfavorecerle, sino todo lo contrario. Le insistimos que nos dijera quién lo quiere bajar a la mala, porque ha estado publicando esos videos en YouTube, en Facebook, donde hace sus señalamientos. Dice que hay una campañita en su contra para tratarlo de sacar del imaginario popular y que la contienda solo sea de dos.
Y pues bueno, él dice que tiene un proyecto, que conoce la ciudad y que por eso va a seguir en lo suyo. En los videos que he subido a Facebook insistes tú en que te quieren bajar a la mala. ¿Por qué te quieren bajar a la mala y quién querría bajarte a la mala? Pues mira, no sé, no lo puedo saber, pero hoy, por ejemplo, contesté una entrevista en un programa de radio porque habían leído una columna el día de ayer donde decía que yo ya había declinado y que me había retirado de este proceso de búsqueda de encabezar a Morena por la Ciudad de México. Y esto es falso, pero hay una cierta campañita en ese sentido, no sé de dónde venga, pero lo que sí sé es que este tema ha estado presente como para apartarme del imaginario popular en torno a la lucha por el gobierno de la ciudad. Pero tengo un proyecto, conozco bien la ciudad, tengo una idea clara de qué hacer y tengo experiencia en el ejercicio del gobierno y he sido un funcionario honesto y austero. Entonces, pues con esos elementos busco encabezar a Morena para gobernar la Ciudad de México. Pues ahí está Martí Batres, ese es el retrato que tenemos de Martí a unos días, quizá meses de que se tome la decisión de irse a la encuesta o de irse a este consenso. Ya sabremos si alguien lo bajó a la mala o si se le abrieron nuevas oportunidades a partir del contexto político en el que estamos viviendo. Lo cierto es que Martí es un actor preponderante dentro de Morena, dentro de la definición de candidaturas que va a tener este partido y que tendrán que definirse a partir del 12 de agosto, del 19 de agosto. Son dos fechas muy importantes para el partido. De hecho, ya durante la semana pasada pudimos empezar a registrar, por ejemplo, que en Gustavo Madero se está registrando un experredista como Norberto Nazario, o en Álvaro Obregón ya se anotó como interesada para ser coordinadora esta Laida Sansores, la senadora Laida Sansores, experta en Candy Crush. Aparte, que no tiene territorio en la Ciudad de México porque ella es de Campeche. Y ningún conocimiento de lo que pasa en Álvaro Obregón. Pero ya está anotada como coordinadora y pues esos son algunos de los nombres que ya se empiezan a ir. Patricia Ruiz Anchondo. Patricia Ruiz Anchondo, que históricamente ha buscado gobernar Venustiano Carranza. Y así estarán fluyendo los próximos días, en estos días, más nombres de Morena. Y claro que Martí Batres es pieza fundamental para esas designaciones de coordinaciones, sobre todo él, que preside el partido en la Ciudad de México. Sí. Será un espacio que no dejará pasar, tiene muchas cosas que meditar y reflexionar, y pues aprovechar esta nueva oportunidad que tiene en Morena con miras a 2018. Esta fue la entrevista en Ciudad Capital. Vámonos a una pausa y regresamos con la agenda. A partir del 8 de julio, todos separemos la basura en 4. En el 1 pongamos lo orgánico, los restos de verdura, cáscaras de frutas, semillas, huesos, lácteos, todos los sobrantes de comida, las bolsitas de té, el café y sus filtros, también los residuos de jardinería, las hojas y ramas. En el 2, lo inorgánico que se puede reciclar, papel, cartón, plástico, metal, maderas, vidrio, envases. En el 3 va todo lo que no se puede reciclar, lo que sí es basura. Plumas, colillas de cigarro, envolturas metálicas, pañales, unicel, toallas sanitarias, pañuelos desechables usados, papel de baño. Los domingos serán recolectados todos los residuos de manejo especial y voluminosos. Televisores, computadoras, celulares, colchones, muebles rotos, refrigeradores y lavadoras. Las delegaciones son las responsables de recolectar la basura. Si detectas alguna irregularidad, repórtala en tu demarcación. Agenda. Ciudad Capital. Ya estamos en la recta final de Ciudad Capital. ¿Qué nos espera en la agenda, Alberto? Pues muy movida, obviamente, pero muy a la espera, generando expectativas sobre cuándo, en qué momento de esta semana la LDF decidirá instalar la comisión jurisdiccional
para iniciar el proceso de dictamen. Tiene que generarse un dictamen con las pruebas que los diputados entregaron durante la comparecencia de Rigoberto Salgado, y a partir de las pruebas que ahí se entregaron y de otras que se puedan ir aportando, se genere este proyecto de dictamen. Como ya comentábamos, pues también una vez instalada la comisión jurisdiccional, pues tendrán que citar a Rigoberto Salgado para que tenga pues este derecho de audiencia, de ser oído y escuchado en juicio. Otra vez. Y, pues, otra vez, y a ver si ahora sí dice algo. Básicamente es lo que podríamos estar esperando de importante en la Asamblea Legislativa del DF. Así es, vámonos ahora con Ilse Aguilar, que nos tiene los detalles del jefe de gobierno. Hola, Luis, Alberto, un saludo al auditorio de Ciudad Capital. Informarles que este lunes 7 de agosto, el mandatario de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera Espinosa, asistirá al estado de Campeche para acompañar al gobernador Rafael Alejandro Moreno Cárdenas, quien emitirá su segundo informe de gobierno. Además, este martes 8 de agosto, el jefe capitalino planea asistir al Palacio de los Deportes para celebrar el tercer aniversario del programa Médico en tu Casa, creado por la Secretaría de Salud de la Ciudad de México. Además, en el evento asistirán los embajadores de Perú, Argentina, Cuba, Brasil y Guatemala, y representantes del Organismo Mundial de la Salud. En tanto, este sábado 12 de agosto, en el marco del Día Internacional de la Juventud, el Dr. Mancera planea asistir a la ceremonia de entrega del Premio de la Juventud de la Ciudad de México 2017, creado por el Instituto Nacional de la Juventud. El evento será efectuado en el Teatro de la Ciudad, en la Delegación Cuauhtémoc. Esta fue la agenda de la ciudad. Un saludo, Luis, Alberto, hasta la próxima. Gracias a Ilse por esta agenda que nos depara en la parte deportiva. Daniel. Hola Alberto y Luis, un gusto en volver a saludarlos. Les traigo lo más relevante del fin de semana deportivo. La NFL volvió con el juego del Salón de la Fama. Dallas enfrentó a Arizona y salió victorioso con un marcador de 20-18. Esto marca el inicio de actividades del fútbol americano en Estados Unidos. En cuanto al fútbol, Cruz Azul dejó ir una victoria contra León en el último minuto. Los Esmeraldas empataron y consiguieron su primer punto del torneo. Por su parte, Chivas sigue sin poder ganar en el Apertura 2017. Dejó escapar una ventaja de 2 goles y Necaxa logró empatar. En el partido más atractivo de la jornada 3, América derrotó a Pumas en el Estadio Azteca. Saldívar logró atajar un penal en el primer tiempo, pero Cecilio Domínguez metió en el segundo otro que dejó a los auriazules sin puntos. La próxima semana, América va a visitar a Atlas, Chivas visita a Monterrey, Cruz Azul recibe a Toluca y Pumas recibe a Lobos BUAP. Esta semana es la Supercopa de Europa entre el Real Madrid y el Manchester United. Y también inicia la Premier League con el partido entre Arsenal y Leicester City. Además, a partir del miércoles y hasta el domingo, todos los equipos de la NFL comienzan la primera semana de pretemporada. Hasta aquí lo más importante en el mundo de los deportes. Un saludo a la audiencia de Capital. Muchas gracias a Daniel Ángeles por esta perspectiva que nos da de la parte deportiva, que es muy importante también aquí en la Ciudad de México. Se despide de usted Luis Velázquez. La próxima semana nos escuchamos con más información y ya saben, con todos los detalles puntuales de lo político y lo electoral aquí en la capital CDMX. Así es, y ya saben, síganos en nuestras redes sociales. En Twitter es capitalmx_, en Facebook y YouTube Capital CDMX, nuestro portal de internet capital-cdmx.org. Hasta la próxima.